de esta vaina de las ideas de la ilustración, puntualmente, ¿qué impacto tuvo esa vaina en el mundo? ¿Cómo la ilustración se relaciona con nosotros los morenitos, los crespos, los que tenemos, los que comemos papa y yuca? Antes de que ese debate filosófico llegue acá, primero quiero que Paula y Juan Felipe me cuenten qué averiguaron sobre la enciclopedia francesa. ¿Quién empieza? Como quieran, muchachos, procuren no tomarse mucho tiempo. ¿Necesitan compartir pantalla o algo así? Bueno, empiezo yo. Bueno, la enciclopedia francesa, bueno, inició su labor como un director o coordinador de la enciclopedia. Bueno, unos personajes grandes que vemos son Diderot, por ejemplo, que planteó la necesidad de contar con Jean Lerondt y entre pues los dos, con un equipo inicial de 21 colaboradores, pusieron en el pie la enciclopedia o diccionario del razonamiento. Bueno, durante su elaboración, el equipo pues, de los escritores y redactores fueron aumentando hasta que llegaron a tener 160 colaboradores. Entre ellos, pues, estaban algunas de las figuras más importantes de la época como lo que fue Rousseau, Montesquieu, Buffon, Voltaire. La obra se consideró como uno de los motores e intelectuales más importantes de este ciclo, ya que dio una nueva visión y rompió las creencias tradicionales con las que llevábamos desde hace más de 2 siglos. Bueno, por ello su redacción estuvo plagada de dificultades que hicieron difícil como la conclusión pues, de esta. Bueno, el plan original se veía como una previa de unos 8 volúmenes de texto y 2 láminas. En 1751 se publicó el primero, en el que mismo se insertó pues el prólogo, pues el discurso preliminar de D'Albert, donde se explicaba la concepción de la obra y se exponían las ideas predominantes del siglo XVIII. Bueno, el discurso preliminar, bueno, autenticaba la declaración de los principios de la ilustración, que ha tenido su vida propia y fue publicado como un texto independiente en varias ocasiones. ¿Sigo agregando o ya le paso la rienda a Paula? Porque tengo más que decir. Escuchemos a Paula y si algo le damos un espacio a Juan Felipe otra vez. Paula, ¿qué averiguaste? ¿Qué nos vas a exponer? Bueno, pues yo averigué también, pues me tocaba sobre la enciclopedia francesa y pues fue editada entre los años 1751 y 1772 en Francia Bajo. Fue considerada una de las obras más grandes del siglo XVIII y se llamaba Enciclopedia ou Dictionnaire Raisonné. La inventó, bueno, la creó Denis Diderot y Jean Leroux de Alembert, con el objetivo genérico de difundir ideas de la ilustración francesa. ¿Listo? Y Diderot de Alembert fueron los directores de la enciclopedia y se recibió la colaboración de la mayoría de los filósofos franceses de la época.
Bueno, Y ya. Diderot, en 1759 suprimió formalmente los 10 primeros volúmenes y prohibió la publicación de la obra. Pero este continuó trabajando en los volúmenes restantes y luego pues los imprimió en secreto. Voltaire se caracterizó por su moral que estaba fundada en la creencia en la libertad del pensamiento y pues el respeto a todos los individuos y pues sostuvo en su literatura que debía ocuparse de los problemas pues de su tiempo. Pues sus opiniones se convirtieron pues en la figura clave del movimiento filosófico del siglo XVIII, ejemplificando pues en los escritores de pues su famosa enciclopedia. Listo. Paula, ¿vas a decir algo más? Paula. Paula. No. Bueno, muchachos, yo sé que el tema puede parecer un poco ladrilludo, pero ahora que vamos a verlo con más detalle, se van a dar cuenta de lo revolucionario que pudo significar esto. Entonces, vamos a empezar a compartir. Voy a compartirles en primer lugar un link. ¿Ya pueden ver mi pantalla en YouTube? Sí, yo creo que sí. Sí, Sas. Resulta que después de que se produce la imprenta, la famosa imprenta de Gutenberg en Alemania, configura algo que se va a llamar el romanticismo. Y esto del romanticismo es empezar a dejar de pensar las cosas que la iglesia quiere que piensen los hombres. Y el romanticismo es más poner al hombre en el centro del mundo y establecer una mirada romántica sobre todas las cosas maravillosas que el hombre puede hacer. Entonces hay una rivalidad entre Alemania y su romanticismo, entre Francia y su ilustración, y entre los británicos y su proceso de invención de maquinaria industrial. El interés de los franceses es, vean este video, glosar, enumerar, sistematizar. Glosar es escribir, identificar, enumerar. Entonces, imaginen ustedes, por ejemplo, han visto los libros de taxonomía o han visto los libros de botánica. Entonces, el pensamiento enciclopédico busca darle orden y dividir al mundo en diferentes secciones. Esto es la Tierra, entonces de la Tierra se van a encargar de estudiarlo alguien que se encargue de estudiar la Tierra, van a hacer ciencias de la Tierra. Y estas son cosas que están en el aire. Alguien se va a encargar de estudiar las cosas que están en el aire. Estos son asuntos económicos. Alguien se tiene que encargar de estudiar los asuntos económicos. Esto es un invento. Alguien tiene que encargarse de estudiar el tema de los inventos y la tecnología. Y cuando cada persona empieza a escoger un caminito de investigación, de especialización, entonces se tienen que empezar a enumerar y entonces empiezan a sacarse las famosas enciclopedias fasciculadas. Alguno de ustedes tendrá una biblioteca en donde sale un pedacito de química, otro pedacito de matemática, otro pedacito de sociales. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes tiene enciclopedias en su casa? No. Bueno, muchachos, la enciclopedia básicamente era un libro se parece a los libros de texto que ustedes tienen, pero era un libro que le vendían a uno y todavía lo siguen vendiendo incluso. Entonces ese libro tenía de todo, esa vaina tenía medicina, tenía ciencias naturales, tenía geografía, tenía matemática. Eran unos libros muy grandes y eran libros valiosos porque tenían mucha información y quienes escribían una enciclopedia eran personas muy pilas. Imagínense que esto no existía antes y cuando empieza esta campaña de enumerar y sistematizar todo el conocimiento que existe, pues por supuesto la imprenta va a llegar a Francia con una clara misión y es, como no tenemos escuelas, empecemos a rotar muchas publicaciones enciclopédicas para que las personas empiecen a conocer más y más el mundo, a sistematizar la observación que hay. La enciclopedia perseguía una misión que era capturar todo el conocimiento humano, muchachos. Listo. Voy a saltarme rápidamente toda esta cosa. Bueno, no, lo vamos a dejar ahí. Ahora les voy a compartir la guía.
resulta que del pensamiento, a partir del pensamiento ilustrado, empiezan a crearse centros de pensamiento en donde los hombres, matemáticos, físicos, inventores, políticos, literatos, empiezan a escribir sobre la nueva sociedad que pretenden estar fundando ellos. Entonces se funden ideas como estas, por ejemplo, un señor que se llama Rousseau. Él dice, si se investiga en qué consiste precisamente el mayor bien de todos, que debe ser el fin de todo sistema de legislación, se hallará que se reduce a dos objetivos principales, la libertad y la igualdad. Entonces, una de las características del pensamiento ilustrado, estos hombres consideran que el conocimiento dignifica al hombre, que le da libertad para no ser dominado por nadie, y que lo pone en igualdad de condiciones frente a cualquiera porque todos tienen derecho a saber. Entonces, ojo, en un sistema en donde hay jerarquías y donde quien nacía campesino se moría campesino, donde quien estaba en la nobleza moría y vivía en la nobleza, es decir, era imposible que en estas sociedades usted llegara a ser alguien más en su vida. Realmente la posibilidad de soñar en estas sociedades se quedaba solamente en eso, ¿sí? Quizá por eso la aparición de cuentos de hadas y cuentos fantásticos que trataban de recrear esos anhelos imposibles de los hombres, como por ejemplo la Cenicienta, una china ama de ¡Gato casa, con botas! o el gato con botas, pero hablemos de la Cenicienta, una china que es ama de casa y que nunca podrá llegar a un gran salón y ponerse vestidos bonitos, ni a comer en los grandes salones, ni a meterse con la crema innata. De un momento a otro es visitada por un príncipe azul que la lleva a ese lugar. Entonces, ojo, las posibilidades de ascenso social no existían. Entonces, hablar de que puede existir libertad e igualdad significa que se puede derribar ese sistema que no las permite. Segunda, otra vez, Rousseau, la igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro y que ninguno sea tan pobre como para tener la necesidad de venderse. Esta gente estaba cuestionando también no solo la falta de acceso a conocimiento, sino las grandes desigualdades de riqueza que existían. Volvamos otra vez entonces a la idea de estos señores de los feudos. Cada rico tenía su propio feudo, es decir, su grupo de peones que le trabajaban siempre, y pues eso hacía que mientras hubiera alguien que no tuviera tierra ni nada con qué subsistir, siempre tendría que ponerse a merced o al servicio de quien las tuviera para poder comer. Estos hombres están diciendo, no, pues la idea es que la igualdad sea más que una palabra en el papel, y empecemos también por el tema de la riqueza, que nadie tenga tanto para poder comprar a los demás y que nadie sea tan pobre como para tener que venderse. Esto es pensamiento revolucionario, entonces, que a partir de lo que hemos visto, haciendo una síntesis de las máximas del pensamiento ilustrado, damos con que se busca que el hombre domine la naturaleza, porque la tiene que identificar, que capturar, que sistematizar. Segundo, se cree en el poder del hombre para transformar a la sociedad. Tercero, hay un ferviente apoyo por libertades civiles, por el rechazo al absolutismo del rey y de la iglesia, y hay un rechazo a los dogmatismos. De eso lo hablamos la vez pasada. ¿Cierto que sí? Los dogmatismos son verdades a la fuerza, cosas que no se pueden cuestionar. Y por último, la promoción de ideas que buscan independizar al hombre y a la ciudadanía para hacerla más libre. Resulta que muy seguidito de la revolución, de la publicación de la enciclopedia que mencionó Paula, fue para finales de los años 1700, ¿cierto? Se dio en Francia un episodio que se llamó la Revolución Francesa. En el marco de la Revolución Francesa se produce algo que se llama la Declaración de los Derechos Humanos, y estos derechos humanos, por supuesto, que están empapados, pero están remojadísimos en esta idea de libertad, de igualdad y de ciudadanía. Entonces, los hombres que tuvieron la posibilidad de vivir esa situación, hablemos entonces de un Thomas Jefferson, hablemos de un Simón Bolívar, hablemos de un Antonio Nariño, que fueron hombres que tuvieron dinero y medios para viajar a Europa, para conocer otros idiomas, para comprar libros, porque no cualquiera podía hacerlo, pues van a llevarse estas ideas, como cuando uno va y escucha una clase muy bacana y se le quedan esas ideas,
Y ellos se van a quedar con ideas como, por ejemplo, Antonio Nariño de traducir los derechos del hombre. Thomas Jefferson y los pioneros de la patria republicana estadounidense empiezan a pensarse esto de la independencia también. Entonces, la independencia estadounidense fue primero que la Revolución Francesa, lo que significa entonces que los americanos también habían desarrollado un pensamiento ilustrado, como lo muestran estas guías. No les voy a leer yo porque no tengo el tiempo para leerles, pero les pido que lean esto porque es importante. Entonces, un pedacito les voy a leer para explicarlo mejor. La mayor parte de los llamados padres fundadores pueden considerarse políticos e intelectuales de tendencia ilustrada que políticamente defendieron el concepto de contrato social, los derechos civiles y políticos y la tolerancia religiosa. Es característico de la ilustración estadounidense, estamos hablando de los pioneros estadounidenses, la conciliación entre razón y fe. Esta gente está hablando entonces de que ya dejen de haber batallas entre razón y fe mediante una sensibilidad deísta. ¿Qué es una sensibilidad deísta? Pensar que existe un Dios, cualquiera que sea. Ellos no están diciendo Dios, Jehová, Jesucristo, Alá, Hare Krishna, nada. Ellos están diciendo un Dios, el que sea, que rechazaba los dogmas y el misticismo y exigía una completa separación entre las iglesias y el Estado. Entonces, vemos cómo el pensamiento norteamericano, se me olvidó lo que les iba a decir y tenía que ver con el tema de la iglesia. Bueno, esperemos a ver si retomo más tarde con esto. Resulta también que en Latinoamérica, en lo que se llama Latinoamérica, llegó una misión que se llamó la Expedición Botánica. Sí, ya les voy a contar lo que me acordé de Estados Unidos. ¿Ustedes han escuchado la palabra de masón? ¿Saben qué significa ser un masón? Sí, ¿sabes? ¿Qué es esa vaina? La masonería, ¿qué es esa vaina? Masón era una persona que llegaba a tener una exagerada cantidad de dinero y poder dentro de un área. Normalmente era un área muy grande, no iba a ser, no sé, Bogotá, iba a ser un país prácticamente o inclusive el mundo. Más o menos, muchachos, miren, si han visto un capítulo de Los Simpsons en donde Homero entra a una logia y todos usan como unas capitas especiales y beben en unos vasos y son un grupo cerrado. ¿Y que al último resulta con unos niños? Algo así. Resulta que los masones eran grupos de manes que tenían plata, pero que fundamentalmente tenían ideas. Entonces imagínense que para la época tener ideas era ser guerrillero. El rey no podía ver que las personas inteligentes se agruparan porque pensaban que iban a conspirar contra él. Y la iglesia tampoco podía ver que personas inteligentes se reunieran porque los veían como enemigos de la creencia en Dios. Entonces la iglesia va a generar un montón de estigmas sobre los masones, diciendo que son satánicos, que hacen pacto con el diablo, que quieren dominar al mundo. Lo cierto es que las comunidades de masones no eran otra cosa que hombres que podían ser ateos o podían no ser ateos, pero que tenían un pensamiento político ilustrado marcado. Eso era ser masón, estar en un grupo de manes que se están pensando la sociedad. Hagan de cuenta como el día de hoy ser un estudiante que quiere cambiar el orden social, ¿ya? En el caso de estos manes es porque estos manes tenían plata. Entonces hay un montón de teorías locas, conspiranoicas, quién sabe quién se las inventa, que es ocupado, diciendo que los masones van a dominar el mundo, que los Illuminati, que no sé qué. Pero si ustedes se fijan, la idea de los Illuminati tiene que ver con la iluminación, ilustración. Entonces, de alguna manera vienen a conseguir la idea de ser un masón. Bolívar fue un masón, Antonio Nariño fue un masón, Francisco, ¿cómo se llama este man? ¿Cómo se llama este man? Francisco de Paula Santander fue también un masón, ¿sí? Y bueno, eso les significó que en su momento sufrieron mucho rechazo social porque nadie los entendía. Volvemos entonces al tema de la expedición botánica en Colombia. Llega un matemático, médico, botánico español con una función clara a la colonia americana. Usted me tiene que averiguar cuáles son esas especies, esas plantas, esos recursos exóticos que hay en América que nosotros los españoles podríamos utilizar para crear nuevas rutas comerciales.
porque ya se nos están acabando las minas, porque no solamente de oro vamos a vivir. ¿Qué lo que hizo Mutis? Sí, entonces José Celestino Mutis llega aquí a Colombia y crea una pequeña logia. En esa logia van a estar hombres de ingenio, por ejemplo, Francisco José de Caldas, que ustedes saben que era ingeniero, que era matemático. No, que era matemático, más bien, Jorge Tadeo Lozano, llega Antonio Nariño, Antonio Villavicencio, llegan varios pensadores políticos, pero sobre todo llega gente de la camada intelectual que está acá en América. Estos hombres empiezan entonces primero a pensar cómo recorrer el país, cómo empezar a clasificar, organizar y dividir el conocimiento que se tenga sobre lo biológico, sobre lo cultural, sobre las propiedades botánicas y médicas de las plantas, sobre las enfermedades que pueden encontrarse en el camino, ¿sí? Y esto va a significar entonces, acuérdense otra vez, la idea de dominar a la naturaleza. Entonces la expedición botánica es irnos como esos expedicionarios en medio de la selva y identificar todo lo que la naturaleza tiene para luego dominarla y extraer de ella el mayor saber posible. Vamos a ver si podemos ver este video, para que ustedes vean cómo el pensamiento ilustrado ya empieza a verse incluso acá. Ojalá que puedan ver este video de nuevo en su casa. ¿En qué año se hace la expedición botánica? ¿Alguien tiene idea? Yo calculo que fue 1560. Yo calculo 1800. No, ni pues fue en Casi le pega. Sí, eso fue en los años 1700, entre 1780 hasta 93, creo, ¿no? Hasta 1800. Es que esa expedición no se pudo terminar con total éxito, casi que después de 1810. Bueno, están viendo la pantalla que les comparto, ¿cierto? Entonces, imagínense que acá está Mutis, este viejito, mírenlo, los instrumentos, miren la pintura. Tiene los instrumentos, tiene una navaja y está examinando folio por folio las plantas. Entonces, lo que nos cuenta este video es que se sale a reconocer toda la biota. Ay, yo me vi todo ese documental. De América. Está acá entonces con... Espérenme, lo voy a adelantar mucho más para que ustedes puedan... Entonces, de este tipo era la expedición en su momento. Van mirando las diferentes variedades vegetales que hay y qué van haciendo con eso. Recogen muchas muestras, las ponen en baúles y las llevan a donde pintores o dibujantes especializados. Entonces, acuérdense la idea del proyecto enciclopédico. El proyecto enciclopédico sistematiza, enumera y clasifica todo el saber. Hacen algo que se llama taxonomía, ¿sí? La taxonomía es un sistema de clasificación y de especificación. Entonces, estos pintores van a dibujar cada planta, cada matica, y van a clasificar esto de acuerdo a unas categorías. Van a crear entonces las primeras enciclopedias botánicas herbarias del país. Entonces, aquí ya podemos ver puntualmente cómo en Colombia esta tendencia de compilar el conocimiento llega. ¿Y llega por qué? No porque se nos ocurrió a nosotros, porque un europeo estaba de alguna manera influenciado por ese interés. Entonces, se ven impresionantes avances en cosas como las artes, por ejemplo, entonces el tema del dibujo. Tenía que especializarse gente en dibujar bien, en pintar bien, en diseñar nuevos colores, ¿ya? A ver qué más nos cuenta esto. Bueno, entonces aquí, paramos aquí. Permítanme un momentico. Listo. Entonces, vamos a retomar acá con el tema de filosofía. Pero no solamente eso, ese proceso inspiró la expedición botánica de Mutis. Para la época, más o menos,
sobre 1859 aparece un señor que se llama Charles Darwin. ¿Alguien ha escuchado de Charles Darwin? Hola. ¡Yo! ¿Qué hizo Charles Darwin? Hizo la clasificación de, pues, de las especies, o sea, dio la teoría evolutiva. Entonces, Charles Darwin es un hombre que se puede decir que es biólogo, ¿sí? Decide emprender viajes sobre diferentes partes del mundo, las Islas Galápagos, Australia, parte del Cono Sur, entonces lo que corresponde a la región de la Patagonia y el sur austral, entre Chile y Argentina, y en estas expediciones va a hacer recolecciones de materiales líticos, de huesos, y va a decir, oiga, yo veo que en este lugar de la Tierra encontré unos fragmentos de roca que tienen la marca de un fósil, que fue de un pez, y encuentro que en este lugar hay la marca de otro fósil, lo que significa que estos fósiles son testimonio de que existieron antes especies diferentes que ya no existen ahora, y que si ya no existen ahora es porque existen unas nuevas, y si existen nuevas es porque de alguna manera tuvieron que evolucionar, de algún lado tuvieron que salir. Entonces, esas expediciones de hombres como Darwin fueron revolucionarias, sobre todo para la ciencia, porque desde la teoría de Charles Darwin, la ciencia va a abrir un nuevo episodio de debate. ¿Con quién? Con la Iglesia, porque la Iglesia decía que Dios había creado el mundo y que todo había salido de la mano de Dios, del polvo y la gracia de Dios. La ciencia va a decir, no, mire, es que todo corresponde con la evolución de las especies, y eso demostraría que Dios no las creó, sino que ellas han evolucionado solas. Estas teorías de Darwin abrieron campo a la exploración en cosas como la aparición de nuevos campos de saber como la arqueología, la paleontología, la paleobiología, la biología marina, puede ser, en fin, muchas más. Otro hombre característico va a ser Alexander von Humboldt. Él hace un viaje a Sudamérica, llega por el cordón del Amazonas, y la intención de él es configurar una obra geográfica que describa todo el cosmos, que describa el funcionamiento de la naturaleza. Quizás el hombre que más que me atrevo yo a decir, lo que más ha aportado en el camino de la construcción científica, del estudio de la naturaleza, es este señor Alexander von Humboldt. Es un geógrafo alemán, y pues él va a estudiar los volcanes en Sudamérica, él va a estudiar las culturas en Sudamérica, él llega aquí a Colombia, se encuentra con Mutis, se encuentra con Francisco José de Caldas, y tiene un pensamiento muy humanista. De alguna manera se atreve a decir que nuestros indígenas en su momento y nuestros criollos son personas nobles, que son personas que tienen alma, que tienen sentimientos, y que no deberían estar bajo el dominio de pues una corona que era déspota con ellos. Ojo, lo que está diciendo Alexander von Humboldt es sumamente valioso, porque recuerden ustedes que en la época de la colonia en América, por esta idea de la evangelización católica, se decía que nosotros los indios y los negros no teníamos alma, que nosotros no teníamos alma porque hablábamos otras lenguas, porque éramos salvajes, porque no creíamos en Dios. Entonces eso nos convertía en sujetos sin alma, y al no tener alma, yo le comentaba a un grupo, una de las formas para deshumanizar a un ser humano y poderlo convertir en lo que sea es quitarle los atributos humanos. ¿Qué nos hace humanos? Tener alma. Porque cuando alguien tiene alma significa que esa persona es creación de Dios. Y todo lo que yo le haga a la creación de Dios va a tener unas consecuencias para mí. Pero cuando yo digo que esos esclavos no tienen almas, estoy diciendo que no son humanos, estoy diciendo que pueden ser bestias de carga, que pueden ser cosas que no valen nada, estoy diciendo que pueden ser cosas incluso más insignificantes que una mascota. Entonces, que alguien se atreva a decir que los esclavos y los indígenas tienen alma, que son seres bondadosos, que pueden ser inteligentes, pues es algo revolucionario para la época, porque nadie más lo estaba pensando. Entonces, súmenle este tipo de afirmaciones, más súmenle el cuestionamiento que está haciendo la ciencia a Dios, más súmenle la crisis política que está viviendo la corona española,
más súmenle las ideas de revolución que están cocinando los próceres de la independencia colombiana, ¿cierto? Y se van a encontrar con una olla que está hirviendo y esa olla se va a llamar Proceso de Independización de América. Y súmenle además que ya se sabía que los Estados Unidos se habían independizado. Y Profe, una pregunta. ¿Qué? ¿Los negros tienen alma? Pues eso no sé, o sea, ¿a qué viene la pregunta, Juan? Nada, prosiga con su clase. Entonces, ahora que lo evaluamos y nos devolvemos al tema específico de qué significó el pensamiento ilustrado, para que vean ustedes entonces el poder de las ideas. Ojalá que se puedan escuchar una canción de Calle 13 que se llama Las Ideas. Yo no soy muy seguidor de Calle 13, la verdad soy muy crítico de Calle 13, pero esa canción es muy bonita, ojalá la puedan escuchar, porque tiene que ver con cuál es el poder subversivo y transformador que tienen las ideas en el mundo. Segundo, para mencionar que gracias a la ilustración, hoy todavía nosotros trabajamos, por ejemplo, de alguna manera, cuando nosotros hablamos de lo que debe ser la democracia colombiana o la democracia de cualquier país, siempre nos vamos a remitir a ideas como libertad, igualdad, prosperidad, progreso. Déjenme decirles entonces, como yo les mencioné en una clase de filosofía anterior, nosotros no tenemos ideas propias. Todas estas palabras y todo lo que estamos pensando ya fue pensado. Simplemente estamos haciendo una conmemoración de las ideas que ya otros tuvieron. Porque la idea de democracia, de libertad, incluso de revolución, ya llevan muchos siglos existiendo y es gracias a estos hombres, y las construyeron de una manera tal que es difícil que alguien construya algo mejor. Eso viéndolo desde la filosofía, para que ustedes se den cuenta de la forma en que la filosofía construye mundo. De que no de la filosofía, sino el hábito filosófico del hombre es capaz de construir y transformar mundo. Ya para finalizar, vamos a mirar un video que aparece aquí sobre un señor que se llama Michael Faraday. Les va a parecer un poco raro el documental, pero es importante que lo vean. Dura más o menos unos 30 minutos. Michael Faraday. Pueden ingresar a este link. Deben verlo. ¿Y con qué ojos deben ver ustedes este documental? No es que se queden solamente en la mirada de, ay, sí, ahora ya sabemos la biografía de Michael Faraday y lo que se inventó. No. Véanlo como ver, por ejemplo, la Inglaterra de los años 1700, ¿cierto? De 1800, en donde ellos también están en un proceso de invenciones que luego va a convertirse en la revolución industrial. Pero miren la importancia que tiene la inventiva, el pensamiento y la creatividad del hombre para transformar una sociedad y llegar a los niveles que tenemos hoy en día. Entonces, van a ver ese documental y van a responder cuál fue el impacto de las invenciones y los desarrollos de Michael Faraday en la sociedad que vivió. No intenten hacerla fácil y es buscar en internet cuál fue el impacto de Michael Faraday y me pegan el copy-paste ahí, porque va, así como ustedes de alguna manera exigen que haya mayor tiempo de clase, yo como profesor también estoy en condiciones de exigir que ustedes den calidad en su trabajo, que vean las actividades y que desarrollen buenas reflexiones. De manera que cualquier actividad que tenga, como ya les he manifestado siempre, que tenga un intento de burla o copia o que no tenga calidad, pues tiene una penalización numérica. O como hay penalización, también hay premiación numérica. Segundo, ¿qué nexo puede encontrar con el pensamiento ilustrado y el contexto que plantea ese video? Es un video animado, es una vaina bonita. Yo sé que si lo ven les puede gustar y se les va a quedar para toda la vida eso. Eso es todo por ahora, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda? Ah, espérenme. ¿Brian está? ¿Brian Agudelo? Sí, señor. Sí, entonces lo que su merced va a hacer es, usted va a ser el relator de esta sesión
Yo supongo pues que estuvo atento a una parte de la sesión, entonces lo que va a hacer es elaborar el protocolo para leerlo en la próxima clase. Como yo les dije, cada uno va a encargarse de elaborar un protocolo. Ese protocolo pues va a hacer una descripción de los principales apuntes de la clase, los principales aportes o las cosas que merecen ser recordadas, que pueden servir de apuntes para sus compañeros, y las va a leer en la próxima clase. ¿Listo? Sobre lo que se trató en esta clase. ¿Te parece? Bueno, sí, señor. Pues, profe, ¿usted va a subir este video a la plataforma? Porque yo no estuve toda la clase. Sí, claro, esta clase está siendo grabada, Brian. Ok, Pero no lo subo a la plataforma, sino lo subo al grupo de WhatsApp. bueno. Vale. Listo, muchachos, eso es todo. Profe, una pregunta. Dime. Es que como yo no pude estar la clase pasada, entonces digamos sobre las exposiciones, como ya empezaron a exponer, Profe, se escucha entrecortado. Espérame, Paula, que me está hablando Angie, ya te retransmito. Angie, ¿qué me estás diciendo, Angie? es que como yo no pude estar la clase pasada, entonces como veo que ya empezaron las exposiciones, ¿quién sigue la próxima clase o cómo es el cronograma ahí para poderlo entender? Pues, sigo yo la otra clase. Y él va diciendo al final de cada clase quién le toca exponer. Sí, al final de cada clase yo les voy dando, yo les aviso con tiempo, muchachos, tranquilos. Ya Ok, vale. expusieron Paula y Juan Felipe. Quizá la próxima clase venga su merced y Federico o venga Cristian. ¿Listo? Eso es todo, muchachos, que estén muy bien. Gracias, profe.